Buenos días, sigamos adelante con pasajes con textos de la Biblia. Hoy vamos a hablar del Evangelio de San Marcos en el capítulo 16, versículo 1. Marcos capítulo 16, versículo 1. El texto es: no está aquí, resucitó. Vemos cómo este texto nos aclara que Jesucristo no está muerto, que Jesucristo vive, que resucitó de entre los muertos. Cristo fue crucificado y fue resucitado al tercer día, como lo dice la Escritura, y vive. Cristo vive en medio de nosotros. Y el texto es: no está aquí, resucitó. Y dice el Evangelio que el primer día, que ya había pasado el sábado, cuando María Magdalena, María madre de Santiago y Salomé, fueron al mercado para comprar aromas para embalsamar el cuerpo del Señor Jesús. Y el primer día de la semana, que viene siendo el día lunes, antes de salir el sol, fueron al sepulcro con las aromas que habían preparado para embalsamar el cuerpo del Señor Jesús. Y estas mujeres iban pensando que quién les iba a remover la piedra. Pero cuando llegaron a ese lugar, vieron que la piedra estaba removida a un lado del sepulcro y bien acomodada. Estas mujeres entraron al sepulcro y vieron sentado a la derecha, donde había estado enterrado Jesús, un hombre, un joven muy elegante, con ropas totalmente fulgurantes. Y les dice: ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que ha sido crucificado. No está aquí, resucitó. Acuérdense de lo que les dijo cuando estaba todavía con ustedes: el Hijo del Hombre tiene que ser entregado a las autoridades y ser resucitado al tercer día. Vayan a contarle a Pedro y a sus discípulos que lo alcanzarán rumbo en el camino a Galilea. Pero estas mujeres salieron del sepulcro todas asustadas y espantadas, y no contaron nada a nadie de lo que habían visto y oído ahí. Esta es palabra de Dios. Vemos cómo Cristo hoy nos presenta la resurrección del Señor, que Cristo es un Dios de vivos, no de muertos. Y vemos cómo estas mujeres, hoy Cristo se vale de estas tres mujeres para invitarnos a no ser codos, a aflojar el codo, a no ser macanos, a ser dadivosos, a ser caritativos, a ser cariñosos. Vemos cómo estas mujeres obran con los pies en la tierra, van a gastar un poco de su dinero para comprar aromatizantes para embalsamar el cuerpo del Señor Jesús. Ellas no escatiman cuánto van a gastar ni qué van a gastar. Son mujeres ya de edad, quizás de unos 30 años, quizás unas casadas, porque dice madre de Salomé, ¿sí? Unas casadas, ¿sí? Estas mujeres son mujeres de bien y van a comprar aromas para embalsamar el cuerpo del Señor Jesús. ¿Y qué dice el Evangelio? Que el primer día de la semana, muy temprano, antes de salir el sol, iban rumbo al sepulcro con las aromas que habían preparado para embalsamar el cuerpo del Señor Jesús, pero iban pensando humanamente: ¿quién nos va a remover ese monstruo de piedra? Porque esa piedra está muy pesada.
¿quién nos va a ayudar a removerla? Pero fíjese, aquí hay una cosa importante. Cuando usted se decide a hacer el bien, Cristo viene en su ayuda. Pero cuando estas mujeres llegan al sepulcro, al lugar donde estaba el sepulcro, se encuentran con que la piedra ya está removida. Ellas iban pensando una cosa, pero cuando usted va, el Señor ya viene, ¿sí? Pero se encontraron con que la piedra que cerraba el sepulcro había sido removida y no encontraron el cuerpo del Señor Jesús, pero vieron a aquel joven elegante con ropas totalmente fulgurantes y les hace esta pregunta: ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que ha sido crucificado, sí, pero no está aquí, resucitó. Acuérdense de lo que les dijo todavía cuando estaba con ustedes. El Hijo del Hombre tiene que ser crucificado, pero tiene que ser resucitado al tercer día. Y ustedes mismas ven que no está aquí en el lugar donde le pusieron. Vayan a decirle a Pedro y a sus discípulos que si quieren mirarlo, que si quieren verlo, que si quieren apapacharlo, lo alcanzarán rumbo en el camino a Galilea. Y vemos cómo estas mujeres humanamente dice que salieron corriendo del sepulcro, asustadas y espantadas, y no contaron nada a nadie de lo que habían visto y oído ahí porque tenían miedo. Vemos, ¿qué haría usted? ¿Usted qué haría si a usted se le muere su hijo, si a usted se le muere su esposo y va y lo entierra y a los 3 días usted vuelve y no encuentra nada en el sepulcro, lo encuentra vacío? Totalmente a usted también se tenía que poner confundida. Por eso estas mujeres estaban confundidas. Pero cuando ven aquel joven, aquel enviado del Padre, aquel joven elegante, ¿cómo no iba a ser elegante? Imagínese si se veía radiante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque mi Dios es una chulada de maíz prieto. Jesucristo es muy hermoso. Jesucristo es muy elegante. Es el Señor elegante. Es el Señor guapísimo, ¿sí? Por eso ven aquel joven elegante y les dice lo que ellas iban pensando. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que ha sido crucificado, no está aquí, resucitó. Acuérdense de lo que les dijo cuando estaba todavía con ustedes. El Hijo del Hombre tiene que ser crucificado, pero tiene que ser resucitado al tercer día. Vayan a contarle a Pedro que lo alcanzará rumbo en el camino a Galilea. Pero ellas no le contaron ni madres porque tenían miedo, ¿sí? Salieron todas espantadas y asustadas corriendo del sepulcro y no contaron nada a nadie de lo que habían visto y oído ahí. Quiere decir que ellas gastaron sus centavitos para embalsamar el cuerpo del Señor Jesús, pero no embalsamaron nada. ¿Por qué? Porque estas mujeres lo hicieron de todo corazón. Gastaron sus ahorritos para comprar aromas para embalsamar el cuerpo del Señor Jesús, pero se les cebó porque estas mujeres iban de buen corazón, ¿sí? Iban con mucho cariño a embalsamar el cuerpo del Maestro para que no oliera. Pero usted cree que la carne de Cristo iba a oler
cuando esa olía a perfume. ¿Por qué? Porque el Señor es el Señor de la vida, es el Señor de la misericordia, es el Señor de la justicia, es el Señor de la paz. Por eso nos encontramos en este texto bíblico del Evangelio de San Lucas en el capítulo 24, versículo 36. ¿Cómo dice este Evangelio? Mientras estaban hablando de esto, Jesús se presentó en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Ellos estaban atónitos y asustados, pensando que venía algún espíritu malo, pero Jesús les dijo, ya resucitado: ¿por qué se asustan tanto y por qué les vienen esas dudas? Miren mis manos y mis pies, soy yo. Tóquenme y fíjense bien que un espíritu no tiene ni carne ni hueso, como ustedes ven que yo tengo. Y al mismo tiempo le mostró sus manos y sus pies, y en medio de tanta alegría no podían creerlo y seguían maravillados. ¿Por qué? Porque estaban platicando con el Señor resucitado, pero estos estaban un poco perturbados, decían, pues si será o no será, pero Cristo les hacía esto para darles a entender que sí estaba vivo. ¿Tienen aquí algo de comer? Ellos le ofrecieron un pedazo de pescado asado y Jesús comió y bebió un poco de miel delante de ellos. Entonces ellos se preguntaban entre ellos: ay, si come, está vivo, está resucitado, ¿sí? Estamos hablando hoy del Evangelio de San Marcos en el capítulo 16, versículo 1, ¿sí? No está aquí, resucitó. Y dice el maestro Pablo: si Cristo no vive, vana es mi predicación. Si Cristo no vive, ¿para qué me ando esforzando con andarlo dando a conocer? Yo estoy predicando un Dios de vivos, no un Dios de muertos. Dios está vivo, Dios vive dentro de cada uno de nosotros. Nada más no vaya a estar como estos testigos de Jehová, que va usted a que lo bauticen y le meten la cabeza en una pila de agua y le preguntan que si usted ve a Dios. Por ahí fue un mendigo maldito un día, un católico supuestamente que es carajo, y dijo: voy a ir a ver si es cierto que ven a Dios, y a este carajo lo agarraron y lo bautizaron y le metían la cabeza en una pila de agua y le decían: ¿ves a Dios? Pero este decía: yo no veo ni madres, ¿sí? ¿Ves a Dios? Yo no veo ni madres, ¿sí? Después que ya se estaba ahogando, dijo: ¿ves a Dios? No, sí lo vire, sí lo vire. Oye, si este tonto no dice que sí vio a Dios, lo ahogan, ¿sí? Eso no es cierto, ¿sí? Usted no se ande creyendo que le meten la cabeza. Pues a lo mejor si le meten la cabeza en una pila de agua, ¿sí? Y le dicen que si ve a Dios, ¿qué va a andar viendo a Dios? La Biblia nos presenta, la Biblia nos hace esta aclaración, este relato, ¿sí? Dice el apóstol Pablo que a Dios no lo ha visto nadie. Cuando el maestro Moisés quería verlo en la zarza ardiendo, le dijo: permíteme que yo te vea, Señor. Dijo: no, porque si tú me ves, caes muerto. Moisés vio nada más una zarza ardiendo, ¿sí? Pero la Biblia nos relata que a Dios nadie lo ha visto. Pero sí dice la Biblia que a Dios lo han oído, como este gran maestro de la filosofía, de la teología y de la psicología, el maestro Pablo, ¿sí? Dice que cuando él iba rumbo a Damasco, oyó una voz que le decía en hebreo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y este le respondió: ¿quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. A Dios dicen que sí lo han oído, Yo no lo he oído, Yo le aclaro esto: yo no lo he oído ni lo he visto, ¿sí? ¿Para qué quiero ver a Dios? ¿Para qué quiero ir a Dios? Prefiero servir a mis hermanos, prefiero anunciarle el reino de los cielos, y no le hace que no vea a Dios, ¿sí? ¿Para qué quiero verlo? ¿Para qué quiero oírlo? Lo importante es
que se anuncie que Él está vivo y con eso me basta, ¿sí? Por eso hoy nos encontramos con este texto: no está aquí, resucitó. Acuérdense de lo que les dijo cuando estaba todavía con ustedes. El Hijo del Hombre tiene que ser crucificado y tiene que ser resucitado al tercer día. Por eso estas mujeres salen asustadas y espantadas del sepulcro. ¿Por qué? Y no contaron nada a nadie de lo que habían visto y oído ahí. Que Dios la bendiga en esta alegre mañana, que Dios te bendiga. Ama a tu mujer, ama a tu esposo, ama a tus hijos y cada día de vida vívelo como si fuera el último día. ¿Por qué? Porque no existe ni el mañana, no existe ni el pasado, ¿sí? Olvídate del pasado. Y no esperes el mañana, porque quizás te quedes esperando dormida en el sueño eterno el mañana y el mañana no llegue. Lo que has de hacer hoy, hazlo de una vez, no lo dejes para mañana. Si tú tienes ganas de darle un abrazo a tu hermano, de darle un abrazo a tu hermana, de darle un beso a tu madre, de darle un beso a tu padre, de darle un beso a tu hijo, un beso a tu hija, si decides pedirle perdón, si acaso los ofendiste, hazlo hoy, no lo dejes para mañana, porque quizás con el mañana ya no cuentes. Vive el presente, ama, ama, ama y Dios te amará a ti. Perdona y Dios te perdonará a ti. ¿Sí? Que Dios te bendiga, hermanito, que Dios te bendiga, hermanita, ¿sí? Bendiciones para ti. Y si te encuentras perturbada, no te encuentres perturbada. Recuerda que cuando tú te sientas más sola, cuando tú te sientas más triste, cuando tú te sientas abatida por el dolor, cuando te sientas abatida por la enfermedad, cuando te sientas acosada por alguien, ten confianza en Dios, espera y Dios vendrá a socorrerte, vendrá a la hora menos inesperada a hacerte el bien, ayudarte. Confía en Él. ¿Por qué? Porque todo el que cree en Cristo jamás quedará confundida, jamás quedará confundido. No te preocupes, a lo mejor no tienes mucho con qué comer. No te preocupes, más vale una buena hambre que una buena comida, ¿sí? Fíjate cómo estamos al revés. Cuando yo era niño, cuando yo era joven, tenía hambre, era muy pobre y no tenía con qué comer. Trabajaba de sol a sol y tenía ganas de una migaja de pan, pero no tenía con qué comprarla. Hoy que ya llegué a viejo, para gloria de Dios, Dios me ha bendecido, ¿sí? Me ha dado a manos llenas. ¿Para qué? Hoy tengo unos implantes en el corazón. Hoy que puedo comer, no puedo comer. Estamos al revés, mi hermanita. Usted no, mi hermanito, usted no ande pidiendo dinero, ¿sí? Dios sabe lo que hace. Dios, nadie estamos a gusto como Dios nos tiene, ¿sí? El que tiene hambre, cuando yo tenía hambre, no tenía con qué comer. Hoy que Dios me ha llenado de bendiciones, hoy ya no puedo comer, ya no puedo comer todo lo que sea, no tengo hambre, ¿sí? Hoy, más antes tenía ganas de desgarrar una pieza de pan, ¿sí? Hoy no puedo comer, ¿sí? No puedo comer el pan. Pídele a Dios que te enseñe a hacer su voluntad, ¿sí? Tú haz la voluntad de Dios, obra bien y Dios vendrá a socorrerte. Que Dios te llene de bendiciones, que Dios te bendiga. Y si estás enferma, que Dios te dé la fuerza para que te ayude a soportar ese dolor. Ofrécele los dolores a Cristo, ofrécele tu enfermedad a Cristo, ¿sí? Y Cristo vendrá en tu ayuda. ¿Por qué? Porque el que cree en Cristo, si usted cree en Cristo,
jamás quedará confundida, porque recuerde una cosa: donde termina la ciencia humana, comienza el poder de Dios. Que Dios la bendiga en esta alegre mañana. Gracias.